El momento zen. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando el joven monje Ren caminó descalzo por el sendero de piedras que conducía al pabellón de meditación. Cada paso que daba resonaba suavemente sobre la grava, como si la tierra misma le diera la bienvenida a un día nuevo. El templo estaba rodeado por colinas cubiertas de pinos antiguos, y un pequeño arroyo murmuraba a lo lejos, como si repitiera en voz baja los secretos del universo. El viento de la mañana acariciaba el rostro de Ren, y el aroma de la tierra húmeda y el incienso se mezclaban en el aire. Todo parecía calmo. Sin embargo, dentro de él, una inquietud antigua latía como un tambor lejano. «Maestro», dijo Ren la noche anterior, «¿qué es un momento zen?». El anciano maestro Aquin lo miró por un instante que pareció eterno y simplemente respondió: «Cuando lo vivas, lo sabrás». Eso había sido todo. Ninguna explicación. Ningún consejo. Solo silencio. Y sin embargo, esa noche, Ren no durmió. Sentado en su futón, con la vela encendida, sintió que su mente daba vueltas como una rueda sin eje. Quería entender. Quería alcanzar ese momento, esa claridad fugaz que, según escuchaba de los monjes mayores, podía transformar una vida entera. A la mañana siguiente, como cada día, Ren se despertó antes del amanecer, se lavó el rostro en el estanque helado y comenzó su rutina de silencio y recogimiento. Pero esa vez, al caminar hacia el pabellón, lo hizo con una atención renovada. Quería observarlo todo, el crujido de sus pasos, el vuelo del cuervo que pasó sobre su cabeza, la textura de la corteza del viejo alerce. Cada detalle cobraba un significado inusitado, como si el mundo le hablara en un idioma secreto. El pabellón estaba vacío. Allí, sentado frente a la pared blanca, donde solo se proyectaban las sombras suaves de las ramas movidas por el viento, Ren se colocó en zazen. La postura era firme, las manos reposaban una sobre otra, el pulgar apenas tocándose. Su respiración descendía lentamente hacia su abdomen, como si el aire buscara reposo en el vientre de la tierra. Pero su mente no cooperaba. Los pensamientos surgían como oleadas incesantes, el recuerdo de su madre, la voz del maestro, la duda, el deseo, la idea del momento zen como algo lejano que debía alcanzar. Intentaba dejar ir, como le habían enseñado. Pero en cada intento, algo se aferraba más. Y cuanto más trataba de soltar, más se enredaba en su propio anhelo de comprensión. ¿Dónde está ese momento?, se preguntaba. ¿Es un instante de silencio puro? ¿Un destello de iluminación? ¿Una visión? ¿Una emoción? En su frustración, Ren abrió los ojos. El sol comenzaba a entrar por la ranura de la puerta, tiñendo el suelo de un dorado cálido. Una hormiga caminaba lentamente sobre una veta del tatami. Nada más. Nada menos. Y, sin saber por qué, algo en su interior se detuvo. No el cuerpo. No la respiración. No el mundo. Se detuvo la búsqueda. Entonces, ocurrió algo. Fue como si el tiempo dejara de tener peso. La luz del sol, la hormiga, el zumbido de una mosca, el latido de su corazón, todo se volvió uno. Ya no había dentro ni fuera. No había Ren. No había momento zen. Solo esto. Solo ahora. Solo ser. Sin nombrarlo, sin comprenderlo con la mente, algo profundo se reveló, el instante no podía buscarse, solo vivirse. Y ese instante, era eterno. Pero justo cuando sintió que esa totalidad lo envolvía, su estómago gruñó, y con él, la realidad cotidiana regresó, tenía hambre, los pájaros cantaban y pronto tocarían la campana para el desayuno. Sonrió. Por primera vez, no necesitaba entender. Solo vivir. Y así, se levantó, inclinó su cuerpo hacia el suelo en una reverencia silenciosa, y caminó hacia la cocina del templo, mientras el sol ascendía, indiferente y glorioso, sobre las montañas. En la cocina del templo,
El humo del arroz recién cocido se elevaba como un incienso sin nombre. El viejo cocinero, el hermano Shan, estaba ya ocupado revolviendo una olla con gesto sereno. Había vivido allí más de 40 inviernos, y su rostro se parecía al tronco de un ciprés, lleno de arrugas, pero firme, sabio, callado. Ren entró y saludó con una inclinación. «Buenos días, hermano», dijo con suavidad. «Buenos los hace uno», respondió Shan sin mirarlo, mientras echaba algas al caldo. El joven se puso a pelar rábanos sin hacer ruido. A su lado, la actividad se volvía práctica y viva. Cortar, lavar, mezclar, tareas simples, pero ahora Ren las sentía diferentes. Cada gesto, antes automático, se convertía en un acto sagrado. La manera en que la hoja del cuchillo tocaba la verdura, el sonido del agua sobre los cuencos, el vapor que empañaba el ventanal. Todo parecía estar diciéndole, esto es. Aquí. Ahora. Recordó las palabras del maestro Aquin una tarde de otoño. Si quieres encontrar lo eterno, busca lo ordinario. Allí se esconde. En otro tiempo, Ren se habría limitado a repetir esa frase como un mantra, sin entenderla. Pero aquella mañana, mientras recogía los tallos de cebolla que caían al suelo y los colocaba en el cesto de compostaje, una pequeña certeza comenzaba a florecer en su pecho. El momento zen no era algo añadido a la vida, era la vida misma, cuando la mente deja de luchar. Más tarde, durante el desayuno colectivo, los monjes comieron en silencio, como era costumbre. Cada cucharada de arroz, cada sorbo de sopa, se tomaba con plena atención. Nadie hablaba, pero en ese silencio había una música invisible. Ren no solo comía, sentía. El sabor del alga, el calor del cuenco en sus manos, el murmullo de las golondrinas fuera del salón. Todo era parte del mismo instante sagrado. Después del desayuno, mientras ayudaba a lavar los platos, Ren se detuvo un momento. Observó cómo una gota de agua caía del borde de una taza y se deslizaba por el borde metálico del fregadero. Siguió su trayecto con la mirada. Era solo una gota. Y, sin embargo, contenía todo, el tiempo, el espacio, el movimiento, la quietud. Y allí, de nuevo, sin pensarlo, lo sintió, el momento zen. Era como si cada instante, al ser abrazado sin juicio, sin prisa y sin expectativas, se abriera como una flor que nunca deja de florecer. No había que entenderlo. No había que buscarlo. Solo había que detenerse. Solo había que estar. Pero aún había algo más que Ren no alcanzaba a ver del todo. Una capa más profunda, un umbral más allá de la atención. Un silencio que aún no había aprendido a escuchar. Esa misma tarde, sin que nadie se lo pidiera, decidió subir solo al monte detrás del templo, donde el maestro Aquin solía meditar durante los días de lluvia. Sabía que algo lo esperaba allí. No una respuesta, sino una pregunta aún más antigua que sus pensamientos. Y sin hacer ruido, como si el bosque lo invitara a no romper su misterio, Ren tomó el sendero entre los cedros y comenzó a ascender. El sendero al monte era angosto y cubierto por una alfombra de agujas de pino. A cada paso, el crujido leve bajo sus pies parecía parte de una respiración más grande, la del bosque entero. Los árboles, altos y solemnes, se alzaban como monjes inmóviles, y entre sus ramas el viento tejía una melodía que no tenía principio ni fin. Ren avanzaba sin prisa. No había nadie. Solo él, el rumor del viento y el latido constante de su corazón. A medida que ascendía, el templo quedaba atrás, disuelto entre la niebla que comenzaba a abrazar la colina. El joven monje no sentía temor, sino una sensación profunda de desnudez. Como si la montaña no le pidiera nada, salvo que fuera sincero. Recordó entonces algo que el maestro Aquin había dicho hacía meses, mientras caminaban por aquel mismo sendero. La montaña no da respuestas. Solo te refleja. Si llevas ruido dentro, eso escucharás. Si llevas silencio, entonces la montaña también callará.
Y ahora, al caminar solo por aquella pendiente solitaria, Ren entendió la verdad oculta en esas palabras. El bosque no lo recibía con señales ni milagros. No había visiones ni éxtasis. Solo el ahora, puro y desnudo, ante su conciencia. Después de una hora de subida, llegó a una pequeña plataforma de piedra rodeada de musgo. Allí, una vieja estupa tallada se alzaba entre las raíces, como si la naturaleza misma la hubiera construido. El maestro solía venir aquí. Lo había dicho muchas veces: cuando no sepas qué hacer, siéntate. La montaña te lo dirá todo sin decir nada. Ren se sentó sobre una roca plana, cruzó las piernas y cerró los ojos. Al principio, el ruido de su mente volvió con fuerza. Recuerdos. Proyecciones. Palabras. Sensaciones. Pensamientos como olas contra el acantilado de su atención. Pero él no huyó. No luchó. Solo los observó. Y entonces, lentamente, algo comenzó a disolverse. El viento ya no era viento. Era respiración. Los trinos de los pájaros no eran sonidos separados. Eran la voz misma del instante. El cuerpo, el bosque, el tiempo, todo se unificó en una sola presencia. No había división. No había pensamiento. Solo ese saber silencioso que no usa palabras. Por unos segundos, o quizás fueron siglos, desapareció la identidad. No había Ren, no había yo, no había experiencia. Solo la simple y luminosa conciencia del momento. Sin embargo, cuando ese estado se desvaneció, no quedó frustración ni deseo de retenerlo. Solo paz. Una paz sin nombre. Una suavidad sin límites. Un momento sin necesidad de llamarlo momento zen. Porque ya no había nadie que buscara. Solo el ahora. Solo ser. Entonces Ren abrió los ojos. Frente a él, un pequeño pájaro lo miraba desde una rama baja. No huyó. Solo lo observó, como si supiera. Como si reconociera en él algo que no se puede enseñar ni aprender. Ren sonrió. Por primera vez, no con la sonrisa de quien comprende, sino con la del que ha dejado de preguntar. Era suficiente. Se quedó allí, sentado, mientras la niebla danzaba entre los árboles y el mundo entero respiraba con él. El sol comenzaba a descender cuando Ren emprendió el regreso. La luz filtrada entre las ramas parecía más suave, como si el bosque entero se hubiera relajado con él. No caminaba rápido, ni lento. No tenía apuro, ni propósito. Cada paso era solo eso, un paso. Mientras descendía, algo en su interior se había asentado. No una verdad nueva, sino una ausencia, la ausencia de urgencia, la ausencia de juicio, la ausencia de esa voz interior que siempre quería más, que comparaba, que analizaba. Por primera vez, simplemente estaba. Respiraba. Escuchaba. Caminaba. Al pasar junto a un arbusto, vio una flor diminuta abrirse. Era tarde en la temporada, pero esa flor no parecía importarle. Nadie la miraba, excepto él. Y sin embargo, allí estaba, cumpliendo su destino de florecer, sin esperar reconocimiento. Ren se detuvo. Se inclinó y la observó en silencio. No pensó en su belleza, ni en su fragilidad. Solo la acompañó con su presencia. Un pensamiento cruzó su mente como una nube pasajera. Esta flor también está viviendo su momento zen. Y luego, el pensamiento se disolvió. Al llegar al templo, la campana de la tarde sonaba. El sonido vibraba en el aire con lentitud, expandiéndose entre los corredores, los techos de teja negra y las copas de los árboles. Ese eco, profundo y vibrante, parecía recordarle algo que ya no necesitaba recordar. Pasó por el estanque y se inclinó para beber con las manos. El agua estaba fría, clara, viva.
Mientras el líquido se deslizaba por su garganta, sintió que todo en él, cuerpo, mente, alma, se alineaba con una serenidad que ya no dependía de nada. Shan, el viejo cocinero, apareció junto a la entrada del pabellón. Lo miró con ojos entrecerrados. «¿Subiste a la montaña?», dijo, sin tono de pregunta. Ren asintió. «¿Y?». Ren lo miró, y sin decir nada, sonrió con suavidad. Shan bufó divertido, como si esa respuesta silenciosa fuera la única correcta. Luego, giró y se alejó sin más. En el templo, las palabras eran pocas, pero los silencios lo decían todo. Esa noche, durante la práctica de meditación grupal, Ren se sentó en su lugar habitual. La sala estaba iluminada solo por la luna que se filtraba por las rendijas del papel de arroz. Cada monje, quieto, respiraba como si formara parte del mismo organismo sagrado. Pero para Ren, algo era distinto. No su postura. No su técnica. Sino su mirada interna. Ya no meditaba para alcanzar nada. No buscaba experimentar algo. No esperaba un momento especial. Todo era ya ese momento. Todo era ya zen. Incluso la incomodidad en sus rodillas. Incluso los pensamientos que venían y se iban como pájaros en vuelo. Incluso el sonido lejano de una rama quebrándose afuera. Todo estaba incluido. Todo estaba bien. Y en esa aceptación completa, en ese abrazo total de la hora, Ren desapareció otra vez. Solo quedaba la respiración. Solo quedaba el instante. Y ese instante era infinito. A la mañana siguiente, Ren se despertó antes de que cantaran los gallos. Ya no por obligación, ni por disciplina, sino por un impulso natural. Algo en él lo llamaba a ver el mundo nacer de nuevo. Salió del dormitorio silenciosamente, tomó su manto y caminó hacia el jardín interior del templo. Allí, el rocío se posaba delicadamente sobre cada hoja, cada pétalo, cada piedra. El aire era tan fresco que parecía recién creado. Se sentó bajo el viejo almez, junto al estanque, y observó. Un caracol trepaba con lentitud por el tallo de un lirio. Una libélula descansaba en la punta de una vara de bambú. Todo era simple. Todo era perfecto. Y lo más notable, nada de eso parecía saber que lo era. Ren recordó una enseñanza antigua que el maestro Aquin había compartido con ellos durante una caminata de verano. El zen no es una meta, es el olvido de que hay algo que alcanzar. En aquel entonces, esa frase le había parecido paradójica. ¿Cómo se puede avanzar sin buscar? ¿Cómo se puede practicar sin meta? Pero ahora, algo había cambiado. No era que tuviera una explicación para esas palabras. Era que ya no la necesitaba. El momento zen no llegaba cuando se hacía algo especial. Llegaba cuando uno dejaba de querer que el momento fuera especial. Desde ese punto de calma, Ren comenzó a comprender de otra manera a sus hermanos del templo, al monje mayor que barría cada mañana con la precisión de una ceremonia, al novicio torpe que siempre se olvidaba de cerrar las puertas, al maestro que prefería responder con silencios antes que con teorías. Todos ellos vivían, de un modo u otro, desde el mismo centro invisible. Quizás no se dieran cuenta. Quizás no lo llamaran zen. Pero ahí estaba, en cada gesto auténtico, en cada respiración consciente, en cada taza de té servida sin apuro. Ese día, después de las labores del templo, el maestro Aquin lo llamó a su cuarto. Ren se inclinó profundamente. El anciano lo miró en silencio largo, como quien contempla el cielo justo antes del amanecer. ¿Y entonces?, preguntó finalmente. ¿Encontraste tu momento zen? Ren lo miró a los ojos. No dijo nada. Solo inclinó la cabeza con una sonrisa contenida. El maestro entrecerró los ojos, como si evaluara la profundidad de esa sonrisa. Bien, murmuró al fin. Cuando no hay palabras,
solo queda la verdad. Luego, sin más, le sirvió una taza de té. Ninguno habló. Ambos bebieron en silencio, mirando cómo el vapor se elevaba en espirales suaves. Y en ese instante, sin querer atraparlo, sin tratar de definirlo, Ren supo que estaba viviendo otro momento zen. Uno más. Uno de tantos. Porque comprendió que el secreto no era alcanzarlo una vez, sino reconocerlo una y otra vez, en cada momento vivido con atención plena, sin resistencia, sin deseo de que sea distinto a lo que es. Pasaron los días. La rutina del templo continuaba como siempre, el sonido grave de la campana al amanecer, el roce de los pies descalzos sobre la madera, los cánticos al Buda, la preparación de los alimentos, el trabajo en el jardín, las meditaciones, el silencio. Pero para Ren, nada era ya lo mismo. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él ya no lo miraba desde la necesidad de que cambiara. Al cortar leña, sentía el peso exacto del hacha en sus manos. Al recoger hojas secas, escuchaba el susurro de la escoba como si fuera una canción. Al lavar sus ropas junto al arroyo, observaba cómo el agua se deslizaba entre las piedras con la misma presencia con que él respiraba. No necesitaba estar solo ni estar acompañado, ni pensar ni dejar de pensar. Había aprendido a estar. A quedarse. A no huir del momento. A no buscar algo mejor más adelante. Cierta tarde, mientras barría el patio interior del templo, escuchó la voz del maestro Aquin detrás de él. Ren. El joven se detuvo y giró, haciendo una leve reverencia. Sí, maestro. Acompáñame, dijo el anciano con voz suave. Caminaron juntos por un sendero que bordeaba el muro de piedra y los llevó a un pequeño claro, donde un cerezo solía florecer con tanta fuerza que parecía un incendio rosa cada primavera. Ahora estaba desnudo. Era otoño. Las hojas caían como copos de silencio. Ren, dijo el maestro sin mirarlo. ¿Qué has aprendido? El joven respiró hondo. No por nerviosismo, sino por respeto. No quería responder desde la memoria, sino desde la verdad de su experiencia. He aprendido, dijo al fin, que el momento zen no es un lugar al que se llega, ni una cima que se conquista. Es más bien, el instante en que dejas de buscarlo. El maestro asintió lentamente. ¿Y qué ocurre cuando dejas de buscar? Ren miró hacia el árbol sin hojas. Entonces, aparece solo. No como algo nuevo, sino como algo que siempre estuvo allí, esperando que lo miráramos sin querer poseerlo. El viento sopló entre los dos. Una hoja cayó y giró en el aire como una danza sin esfuerzo. Ambos la siguieron con la mirada. ¿Esa hoja está en su momento zen?, preguntó el maestro. Ren sonrió. Sí. Porque no hace nada más que caer. ¿Y tú?, añadió Aquin, ¿estás cayendo también? Ren se quedó en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque supo que, en verdad, no hacía falta decir nada. Él también, como la hoja, flotaba en el aire del momento, sin dirección fija, sin resistencia, sin miedo. Solo caer, y estar presente mientras se cae. El maestro puso una mano en su hombro. Entonces no tengo nada más que enseñarte. Lo demás, es seguir respirando. Ambos quedaron allí, en pie, sin más palabras. Solo el árbol, el viento y el instante. Y eso, era suficiente. Esa noche, la luna se alzó clara y sin nubes sobre el templo. La superficie del estanque la reflejaba como si fuera un espejo antiguo, y los grillos cantaban sin urgencia. Todo era quietud viva, todo parecía estar exactamente en su sitio. Ren no fue a dormir de inmediato. En cambio, caminó solo hacia el pabellón del fondo, donde los monjes guardaban los utensilios antiguos y los rollos de escritura caligrafiada. Se sentó en el umbral de madera, abrazado por la sombra y el frescor de la noche. Cerró los ojos. No para meditar,
ni para buscar algo. Solo para estar más profundamente en ese instante. La brisa le acariciaba el rostro como si el mundo le pasara los dedos por la piel. Su respiración era lenta, profunda, sin esfuerzo. En su interior, no había palabras, ni ideas, ni imágenes. Solo una vasta presencia. Entonces, una imagen se presentó sola, la de él mismo, años atrás, recién llegado al templo, cargando una mochila de dudas, deseos, miedos y sueños. Recordó cómo buscaba respuestas en cada palabra del maestro, cómo quería alcanzar algo que lo hiciera sentir especial, despierto, iluminado. Ahora, desde ese presente silencioso, miraba a ese joven con ternura. No se reía de él, ni lo juzgaba. Solo lo comprendía. Aquel joven había caminado hasta aquí, paso a paso, para descubrir que el zen no era algo que se obtenía, sino algo que se descubre cuando se deja de luchar. Era como el cielo, siempre presente, aunque a veces oculto tras las nubes. Sintió una gratitud profunda por cada uno de esos pasos. Incluso por los más torpes. Incluso por los más dolorosos. Cada instante del camino había sido, sin saberlo, un momento zen. Incluso el llanto en soledad. Incluso el error. Incluso la espera. La sabiduría no estaba en evitar el sufrimiento, sino en vivirlo con apertura. En no cerrar el corazón cuando duela. En no huir cuando la vida se vuelve incierta. En permanecer y respirar. Permanecer y confiar. Entonces, como un reflejo natural, Ren juntó las manos frente al pecho y se inclinó hacia la noche. No había a quien agradecer, ni por qué. Solo agradecimiento, como un perfume invisible que se expandía desde su alma. Agradeció al maestro por sus silencios. A la montaña por su espejo. Al viento por su abrazo. Y al instante, por ser. Ese era, quizás, el secreto más íntimo del zen. La vida no necesitaba cambiar para estar completa. Solo necesitaba ser vivida con atención, con entrega, con humildad. Y en esa vivencia, todo era ya perfecto. Al amanecer del día siguiente, Ren se encontraba ya en el jardín del templo. La luz tibia comenzaba a teñir los tejados y los bordes de las hojas con un dorado suave. El canto de los primeros pájaros era claro y sencillo, sin adorno. Nada intentaba impresionar. Todo era lo que era. Caminó descalzo sobre la grava, sintiendo cada piedra bajo sus pies, como si el suelo hablara con su cuerpo. Al llegar al estanque, se inclinó, no para mirar su reflejo, sino para ver cómo la niebla flotaba suavemente sobre el agua. Ese vapor, suspendido entre la tierra y el cielo, le pareció una imagen perfecta de lo que ahora comprendía: la existencia no necesita definirse para ser sagrada. En ese instante, algo dentro de él se asentó de forma definitiva. No fue un pensamiento. No fue una emoción. Fue una certeza que no necesitaba explicarse. Él ya no necesitaba encontrar el momento zen, porque había descubierto que el momento zen es todo lo que ocurre cuando uno está verdaderamente presente. El sonido de una campana lejana marcó la hora de la meditación de la mañana. Pero Ren no se movió de inmediato. Permaneció allí unos minutos más, de pie, respirando, sintiendo el aire, el espacio, el tiempo. Y comprendió que todo lo que antes había buscado, paz, iluminación, claridad, no era algo que se alcanzara, sino algo que se recordaba. Algo que siempre había estado allí, pero que su mente agitada no sabía ver. Ahora sabía mirar. Y en esa mirada, incluso lo más simple, una flor, una brisa, una cucharada de arroz, se volvía sagrado. Caminó de regreso al pabellón de meditación, sin prisa. Saludó con una leve reverencia al hermano Shan, que barría el suelo con su escoba de ramas. El viejo cocinero le devolvió la mirada sin palabras, pero con una sonrisa que parecía decir: ya estás aquí. Ren se sentó en su cojín, adoptó la postura, cerró los ojos. Y en ese instante, sin ruido, sin pensamiento, sin pretensión,
El mundo entero se sentó con él. Respiró. Y ese único aliento, simple y completo, contenía el misterio del universo entero. Nada faltaba. Nada sobraba. Ese instante era el momento zen. Y estaba aquí. Y estaba ahora. Y estaba siempre.